Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Bienvenidos todos a un nuevo video de Betania Escuela de Inglés. En estos últimos videos hemos estado tocando el tema del presente simple. Lo hicimos con el verbo to be. Ayer hicimos, en el anterior video hicimos las reglas de la tercera persona. Y hoy vamos a abordar el tema del uso de do y das. Sencillo, este verbo, do, das. Es el mismo verbo. No es que haya un verbo que se llama do y otro verbo que se llama das. Eso no es así. Si recuerdan las reglas de la tercera persona, los verbos que terminan en o se les agrega es. Ejemplo que dábamos era go, goes. Do termina en o, le agregamos es. En la tercera persona, he, she, it. Entonces, esta es la explicación de este verbo. Entonces, cuando estamos hablando en presente simple o estamos haciendo oraciones en presente simple y queremos, por ejemplo, hacer una negación o una interrogación, utilizamos do y das. Pero ¿por qué ese verbo en particular? Tendríamos nosotros que hacer un paréntesis y mirar qué son los verbos modales. Viendo un poco el uso de los verbos modales, va a quedar mucho más fácil entender el uso de do y das. Miremos. Si yo digo I swim, el mensaje está en este verbo. Yo nado. I swim. Simple. Si digo I can swim, ya mi mensaje no está aquí. Mi mensaje está en este verbo modal, en can. Aquí dice yo nado y aquí dice yo puedo nadar. Entonces los verbos modales tienen eso, un mensaje que está en ese verbo modal, más no en el verbo principal. Puedo nadar. I should swim. Yo debería nadar. Y así seguirán los otros. Por ejemplo, I will swim. Yo nadaré. Entonces, es en estos verbos donde está el mensaje. Ahora, si yo fuera a hacer una negación, por ejemplo, I can't swim. Estoy negando el modal. Estoy negando el verbo modal. Estoy diciendo no puedo nadar. I shouldn't swim. Y I won't, la contracción de will not, swim. Entonces, si entendemos que es un verbo modal, que es un verbo que tiene un mensaje que no está en el verbo principal, vamos a poder entender mucho más fácil el uso de do y das. Veamos. Repito, aquí es el verbo modal el que tiene el mensaje, pero el verbo do o das en tercera persona es el único verbo que va a tener un efecto sobre el verbo siguiente, pero no le va a quitar su significado. Veamos. Yo quiero decir yo nado y aquí I don't swim. Yo no nado. ¿Sí? Sigo haciendo énfasis, sigo teniendo peso, es en mi verbo principal. I don't swim. Entonces, do o das es el único verbo que me sirve para negar, me sirve para hacer preguntas en presente simple, acompañándome el verbo principal, sin quitarle peso a ese verbo. Esa es la función de do y de das. En nuestra lengua en español nosotros no lo necesitamos, no lo utilizamos, ¿ya? Aquí simplemente dice, yo no nado. Esa es toda la traducción que hay que hacer. Entonces veamos. Recordemos que para hablar de rutinas, hábitos y hechos utilizamos el presente simple. Rutinas, hábitos y hechos. Entonces, yo puedo decir, he plays basketball on the weekends. On the weekends. Los británicos dirían at the weekend, ¿no? Tercera persona, recuerden, quiero hacer esta oración negativa. Entonces, el único verbo que me sirve para negar este otro verbo principal es do o das, sin que me le quite el mensaje al verbo principal.
Entonces, ya la negación o la tercera persona quedaría aquí. La tercera persona quedaría en el auxiliar. He doesn't. Este verbo pasa en su forma base, en su forma normal. He doesn't play basketball on the weekends. Vamos a dejarlo hasta aquí. On the weekends. Ahora, si yo quiero que esta oración me quede interrogativa, lo único que tengo que hacer es anteponer el verbo auxiliar a mi sujeto, ¿sí? Does he. Si yo tapara, veamos esto, does he play basketball on the weekend? W para weekend, ¿no? Si yo tapara esto aquí y le pusiera la S, mire, he plays basketball on the weekend y el verbo y la signo de interrogación, ¿no? He plays basketball on the weekend. ¿Me queda? Él juega basketball el fin de semana. Solo quitándole esta S de la tercera persona, poniendo el auxiliar de primero y el signo de interrogación, ya esto me quedó en pregunta. Y estas son preguntas de sí o no. Vimos anteriormente preguntas de sí o no con el verbo to be. Ahora con un verbo diferente, un verbo auxiliar diferente que está acompañando a otro verbo. Entonces, yes, he does. O una negación, no, he doesn't. También puedo tener preguntas con WH, sencillo. Where, when, what, which, why, cualquier WH que sea lógica. Where does he play basketball? Entonces nos concentramos en esta WH. ¿Qué me están preguntando? ¿Dónde? ¿Dónde juega? Ok, mi respuesta. He plays, puedo decir in the park, or in front of his house, o donde él juegue. He plays in the park. Ok, vamos a realizar otro ejemplo. Vamos a borrar acá. Entonces partimos de una afirmación, ¿sí? Por ejemplo, they, estoy utilizando un pronombre personal, puedo utilizar dos sustantivos, dos nombres de personas. They work in Cali. Yes, they work in Cali. Algo sencillo, corto. Vamos a negarla. Entonces, ¿cuál es el auxiliar que me sirve para negar en presente simple sin modificar mi verbo? Do. Entonces, they don't. Recuerden que don't es la contracción de do not. ¿Sí? Do not. They don't work, yes, in Cali or in Palmira or whatever, yes. La pregunta quedaría, do they work in the downtown? In the downtown, en el centro, ¿no? Do they work in the downtown? Yes, they do. Respuestas cortas, coma, ¿sí? Yes, they do. O no, they don't. El auxiliar que tengo en la pregunta debe aparecer en las respuestas cortas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el auxiliar en la respuesta corta? Está reemplazando todo el complemento. Cuando digo yes, they do, lo que estoy diciendo es que sí, ellos trabajan en el centro. Este do, este auxiliar, me está reemplazando todo el complemento de la oración. Y la negación, obviamente, sería no, ellos no trabajan en el centro. Esa es la función del auxiliar. Una WH, por ejemplo, con when. When do they work? When do they work? Ok, ¿cuándo trabajan ellos? They work on weekdays.
Ellos trabajan los fines de semana. Bueno amigos, esta es la explicación del verbo do o das en tercera persona. Recordemos, si entendemos un poquito qué es el uso de un modal, como es should, can, will, etc., son verbos que tienen un mensaje que no está en el verbo principal. Y que el único verbo que no me afecta el mensaje de mi oración, el mensaje de mi verbo principal es do y das. En español no lo utilizamos, en inglés sí, y lo hacemos en presente simple, cuando hablamos de rutinas, de hábitos, de hechos, para hacer oraciones negativas, para hacer oraciones interrogativas. Bueno, eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por ver nuestros videos y esperamos como siempre que el tema haya quedado claro. Hasta una nueva oportunidad.